El Evangelio del día de hoy. Qué grato es compartir con cada uno de ustedes la reflexión del Santo Evangelio para el día de hoy. Lucas 10, 25, 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó, para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué has leído de ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida eterna. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es el prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de los ladrones. Lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Cuando bajaba por el mismo camino, un sacerdote lo vio y siguió de largo. También pasó un levita y pasó lo mismo. Pero un samaritano que viajaba por el camino pasó, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, lo vendó en sus heridas, cubriéndolo con aceite y vino. Después puso sobre su montura al hombre y lo condujo a un albergue. Se encargó de cuidarlo al día siguiente y sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue para que continuara haciéndolo mientras él regresaba. ¿Cuál de los 3 se portó como un verdadero hombre que ama a su prójimo? Entonces él le dijo: el que tuvo compasión. Así que Jesús le dijo nuevamente: ve y haz tú mismo lo que hizo el samaritano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos la palabra de Dios en este día. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola del buen samaritano. Meditar una parábola es lo mismo que profundizar en la vida, para descubrir en ella los llamados de Dios. Al descubrir el largo viaje de Jesús hasta Jerusalén, Lucas ayuda a las comunidades a comprender mejor en qué consiste la buena noticia del reino. Lo hace presentando a personas que bien al hablar con Jesús le plantean preguntas. Eran preguntas reales de la gente al tiempo de Jesús y eran también preguntas reales a las comunidades del tiempo de Lucas. Así, el Evangelio de hoy, un doctor de la ley pregunta: ¿qué he de hacer para tener la herencia en la vida eterna? La respuesta tanto del doctor como de Jesús ayuda a comprender mejor el objetivo de la ley de Dios. Meditemos estas 3 enseñanzas. La herencia no se gana, es un regalo. Esta es la primera enseñanza que meditaremos hoy. ¿Qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Un doctor conocedor de la ley quiere provocar la pregunta:
¿Qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? El doctor piensa que tiene que hacer algo para poder heredar. Él quiere garantizarse la herencia por su propio esfuerzo. Pero una herencia no se merece. La herencia la recibimos simplemente por ser hijos o hijas. Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo. Y tuya es la herencia por gracia de Dios. Como hijos y como hijas, no podemos hacer nada para merecer la herencia. Podemos perderla. Meditemos nuestra segunda enseñanza, la vida eterna, nuestra herencia por parte del Padre. Hoy vamos a detenernos a reflexionar en esta pregunta del maestro de la ley. Una pregunta que tendría que ser vital para nosotros, porque ¿qué puede haber más importante que heredar la vida eterna? ¿No es este el bien mayor? ¿El más apetecible? ¿No es a él a quien debíamos de atender? ¿De qué sirve la vida si al final pierdes aquello que es completamente importante y que es la recompensa a lo que estás buscando? ¿Tenemos o no la posibilidad de heredar la vida eterna? Si hemos de creerle a Jesucristo, sí. Esa es la promesa que nuestro Señor ha hecho si realmente oímos y hacemos lo que Él nos manda. ¿Creemos entonces en lo que Jesucristo promete? Es esta entonces quizás la pregunta más importante. Solo si creemos en Él y en su promesa, y si nos esforzamos en oírle y hacer lo que Él nos manda. Pero, ¿por qué tendríamos que creerle? Veamos. Él viene a este mundo diciendo que es el Hijo de Dios y que ha venido a salvarnos. ¿O está loco? ¿O hay algo de cierto en lo que Él dice? Si somos de los que estamos buscando el sentido de la vida, tendríamos que parar oreja, porque este Señor parece saber algo al respecto. Antes de oír lo que Él nos dice, veamos muy rápidamente lo que nos hace pensar que realmente en la historia hay algo de cierto en lo que escuchamos de Él. Dice que es el Hijo de Dios. Sin embargo, nace en un pesebre, en un corral, pobre entre pobres, perseguido y refugiado. Al final de su vida muere crucificado entre ladrones y estafadores, como el más vil de los delincuentes. Luego, dicen algunos que Él resucitó por ahí, venciendo la muerte y que ascendió al cielo. Varios de sus seguidores testifican esto en la historia. ¿Qué hizo mientras vivió? Muchos, para resumir, dicen que pasó haciendo el bien. Hurgando entre los evangelios que dan testimonio de su vida, de su obra y enseñanzas, vemos que hizo muchos milagros. Curó a enfermos, expulsó demonios y resucitó a muertos. Cosas extraordinarias, ¿verdad? Nuestra tercera enseñanza es que el Señor nos invita a tener vida eterna. ¿Por qué hizo todo esto? No quería poder, no tenía pretensiones políticas, sociales ni económicas. ¿Qué es lo que quería lograr con su testimonio y enseñanzas? Que creamos en Él, que es el Hijo de Dios y que ha venido a salvarnos. ¿De qué? De la muerte, que resta el sentido que Dios da a nuestra vida. ¿En qué consiste el sentido? Dios, que es nuestro Padre, tal como nos lo revela Jesucristo, nos creó para que seamos felices y vivamos eternamente. Somos sus herederos y como tales tendremos la vida eterna.
Esta es precisamente la pregunta del maestro de la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Esta es la pregunta más importante de nuestras vidas. Esta es la pregunta que todos debíamos de hacernos alguna vez. La respuesta la da muchas veces el Señor a lo largo de los evangelios, y aquí la da en varias veces. La primera como el mandamiento más importante: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La segunda, como una historia de la vida real en la que nos enseña indudablemente en qué consiste este mandamiento del amor. Y la tercera, invitándonos a hacer aquello mismo. Su vida, muerte y resurrección es la mejor invitación a la vida eterna. Muchas lecciones les ha dado nuestro Señor a los fariseos, pero ninguna tan bella como esta. Es que esa es la ocasión en la que Cristo da a conocer su doctrina y sus mandamientos a todos los hombres, y lo hace de esta manera muy velada. Amar al prójimo no es fácil, porque requiere donarse a los demás, y ese donarse cuesta, porque no todos lo tratamos de hacer ni queremos de esta manera. Por ello tenemos que lograrlo en amar a todos por igual, sin ninguna distinción, quererlos a todos sin preferir a nadie. Es difícil, mas no imposible. Dios nos ha dado el ejemplo al vivir su propia doctrina. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, pero Él la dio hasta por los amigos y por los que no lo querían, por sus enemigos. Y muchos santos también han hecho lo mismo. ¿Lo haríamos nosotros? Ahora es momento de hacernos un poco más personal esta reflexión. Meditemos estas preguntas. El samaritano de la parábola no pertenecía al pueblo judío, pero hacía lo que Jesús pedía. ¿Hoy acontece lo mismo? ¿Conoces personas que no van a la iglesia pero que viven el evangelio? ¿Quién es hoy el sacerdote, el levita y el samaritano? El doctor pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo del hombre asaltado? Son dos perspectivas diferentes. El doctor pregunta desde sí. Jesús pregunta desde la necesidad del otro. Mi perspectiva, ¿cuál es? Oremos. Padre Santo, no permitas que endurezcamos nuestros corazones a la invitación que nos haces al amor y a la vida eterna. Danos fe y perseverancia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión te ha ayudado en el día de hoy, te invito a que le des suscribirse al canal y activa la campanita. Si estás en Facebook, te invito a que le des seguir a mi perfil. Y si te ha llegado por WhatsApp, te invito a que lo compartas con todos tus contactos. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de la Iglesia Antigua en Colombia, Viejos Católicos 1870. Que Dios te bendiga en este día. El Evangelio del día de hoy.